¿Cómo puede un Dios de amor mandar a destruir ciudades enteras? ¿Por qué en la Biblia Dios parece ser tan severo en un momento y tan compasivo en otro? ¿Estamos hablando del mismo Dios en todo el libro? ¿O son dos versiones completamente distintas? Estas son preguntas que muchos se hacen, pero pocos se atreven a responder. Hoy vamos a hablar de la pregunta prohibida. ¿Será Dios un asesino? Pero antes, si sos nuevo por aquí, te doy la bienvenida. Yo soy Julio Benito para Julio Benito Channel, donde hablamos de temas bíblicos sin pelos en la lengua, con profundidad, misterio y verdad. Suscríbete por favor si no lo has hecho. Con eso nos ayudas demasiado para el canal. La percepción popular del Dios asesino. Hay quienes al leer el Antiguo Testamento se quedan con una imagen oscura, violenta, hasta aterradora. Ven a un Dios que destruye la humanidad con un diluvio, que manda fuego sobre Sodoma y Gomorra, que ordena a Israel exterminar naciones enteras, que castiga con muerte a quienes tocan el arca, desobedecen o simplemente no siguen una instrucción precisa. Y entonces dicen cosas como, ese Dios del Antiguo Testamento no tiene nada que ver con Jesús. Ese Dios era un asesino. ¿Cómo voy a adorar yo a un Dios así? Esas frases, aunque chocantes, no son nada nuevas. Incluso personas que crecieron en la iglesia pueden llegar a sentir esa confusión, especialmente si solo conocen fragmentos aislados de la Biblia. El problema no está en la Biblia, el problema está en cómo la interpretamos. Contexto bíblico y cultural. Para entender estos eventos, no podemos leer la Biblia como si fuera un periódico de hoy. Hay que entender el contexto espiritual, moral e histórico de cada historia. Dios no actúa por capricho. Él es justo, santo y paciente, pero también es juez. En el caso del diluvio, por ejemplo, la humanidad estaba totalmente corrompida. En Génesis 6:5 dice, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente para el mal. Dios no destruyó por placer, lo hizo porque ya no había redención posible para ellos. Fue un acto de justicia, no de crueldad. Lo mismo con Sodoma y Gomorra. La maldad había llegado a tal nivel que ya no había remedio. Eso lo puedes leer en Génesis 18 y 19. Y aún así, Dios permitió la intercesión de Abraham y habría perdonado a toda la ciudad por solo 10 justos, pero ni siquiera 10 habían. En cuanto a las guerras contra otras naciones, muchas de ellas practicaban rituales que incluían sacrificios de niños, brujería y perversión extrema. Dios esperó siglos antes de ejecutar el juicio, como el caso de los cananeos. En Génesis 15:16 le dice a Abraham que no destruirá a los amorreos aún, porque su maldad todavía no había llegado al colmo. Es decir, Dios no es apresurado ni cruel. Dios da tiempo, da avisos, Él advierte. Pero también llega un punto donde la justicia tiene que actuar. Y cuando lo hace, no es asesinato,
es juicio justo. Dios no cambia. Uno de los errores más comunes es pensar que Dios cambió entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, como si en una parte fuera fuego, juicio y destrucción, y en la otra fuera puro amor, perdón y ternura. Pero eso no es bíblico. La Biblia es clara. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, dice Hebreos 13:8. Malaquías 3:6 dice, yo, Jehová, no cambio. El mismo Dios que juzga con fuego en Génesis es el que llora con compasión en los evangelios. En el Antiguo Testamento vemos su misericordia una y otra vez. Perdonó a Nínive, una ciudad completamente pagana, cuando se arrepintió. Fue muy paciente con Israel a pesar de su constante rebeldía. Hizo pactos de gracia, no solo de ley. En el Nuevo Testamento, aunque vemos a Jesús sanar, perdonar y amar, también habla con firmeza sobre el juicio. Jesús habló del infierno más que nadie. Advirtió que muchos serían echados fuera. Y en Apocalipsis es el mismo Cordero que viene como rey y juez, con espada en mano y justicia perfecta. Dios no cambia. Lo que cambia es la revelación que el ser humano tiene de Él. En el Antiguo Testamento, Dios se revela en la sombra. En el Nuevo Testamento, se revela en plenitud a través de Cristo. Pero el carácter de Dios siempre ha sido el mismo. Jesús revela el corazón del Padre. Jesús no vino a corregir al Dios del Antiguo Testamento, vino a mostrarlo con claridad. En Juan 14:9, Jesús le dice a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Quieres saber más cómo es Dios? Sencillo, mira a Jesús. Cada acto de compasión, cada sanidad que hizo, cada lágrima por el dolor humano, es el mismo Dios que en el Antiguo Testamento decía, ¿acaso quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová al Señor, no vivirá si se aparta de sus caminos. Ezequiel 18:23. La justicia de Dios nunca ha estado separada de su amor. Lo que pasa es que en Jesús ese amor se hizo carne. Él no vino a esconder el juicio de Dios, vino a cargarlo sobre sus propios hombros. En la cruz vemos el acto más violento y más amoroso de toda la historia del hombre. No fue un asesinato, fue una entrega voluntaria. Jesús, que es Dios hecho hombre, murió por nosotros para que el juicio no cayera sobre nosotros, sino sobre Él. ¿Qué clase de asesino hace eso? Es fácil juzgar a Dios cuando no entendemos quién es Él. Fácil levantar el dedo y decir, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué permitió aquello? Pero eso nos olvida algo clave. Él es Dios. Él ve lo que nosotros no vemos, conoce el corazón de cada persona, sabe lo que hay en la oscuridad y aún así sigue mostrando misericordia. Él podría destruirnos con una sola palabra. Podría acabar con el mal de raíz en un segundo, pero no lo hace. Porque es paciente, porque quiere que todos procedan al arrepentimiento, como dice en 2 de Pedro 3:9. El Dios de la Biblia no es un asesino, es un juez justo, un Padre amoroso y un Salvador compasivo. Y aunque muchos ven en el Antiguo Testamento castigo y juicio,
Lo que realmente vemos es un Dios que siempre dio oportunidades, un Dios que esperó, habló, avisó, advirtió y solo después de mucho aguantar actuó con justicia. Ese mismo Dios hizo hombre, caminó entre nosotros, no con espada, sino con manos extendidas, y en vez de derramar juicio, recibió el juicio sobre sí mismo. ¿Cómo llamar asesino al único que dio su vida por todos? Hoy no estás viendo al Dios del Antiguo Testamento, estás viendo al mismo Dios, al único Dios que sigue extendiendo su mano hacia vos. La pregunta ya no es si Dios es un asesino. La verdadera pregunta es, ¿vas a seguir rechazando al único que puede darte vida eterna? Si este video te hizo pensar, aunque sea un poquito, te invito a que no lo dejes ahí. No te quedes solo con lo que dice la gente. No te quedes solo con lo que ves en redes sociales. Ve a la fuente, lee la Biblia por vos mismo. Pregúntele a Dios directamente, porque el mismo Dios que juzga también salva. El mismo Dios que destruyó a Sodoma y Gomorra también lloró con Marta y María. Y ese mismo Dios todavía te está esperando. Si te gustó este contenido, deja tu like, suscríbete, compártelo y como siempre, busca la verdad en la palabra.